¿Cómo le va? 9:11 y después de haber solucionado algunas cuestiones técnicas, estamos en vivo desde Buenos Aires para Canal Luz, para compartir como cada noche a las 21 horas este último tramo del día, poder relajarnos y poder dialogar de aquellas cosas que nos gustan, de aquellas cosas que nos interesan también. Mi invitado de esta noche ha sido productor musical, tiene una historia muy rica en este sentido. Me acuerdo de haber visto su nombre en las láminas de los famosos CDs de los 90s, de entre otros, por ejemplo, de Marcos Vidal, pero hoy se dedica básicamente a producir cine cristiano, cine con temática cristiana, pero que hoy está llegando a los cines de todos los países de Latinoamérica. De hecho, su última película está llegando el día jueves a las salas aquí en Buenos Aires y en toda la Argentina. Vamos a dialogar con él y estoy seguro la charla va a ser más que interesante. Queremos que usted también se sume con sus mensajes, con sus preguntas, ¿por qué no? Vamos a poner allí en pantalla nuestra vía de comunicación, que es el 11 2777 0000, y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos aquí listos para recibir los mensajes, sus preguntas, aquello que quiera compartir para con la charla y para con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida desde Houston, Texas, en Estados Unidos, Arturo Allen. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Esteban, muy bien, gracias, qué gusto saludarte y poder compartir contigo y con la audiencia este tiempo. De la misma manera digo. Me gustaría empezar un poquito charlando acerca de tu historia de vida. Me han mandado mucha información acerca tuya y la verdad que tenés una historia de vida muy interesante y muy rica y muy ecléctica, ¿no? Según dice, allí desde muy temprano descubrieron que eras muy creativo y que tenías habilidades de liderazgo para los negocios. ¿Es cierto esto? Bueno, creo que sí, creo que es algo que forma parte de la familia, pero sí siempre, y bueno, más también tiene que ver mucho las cosas que uno enfrenta de niño, en este caso nosotros, las cosas que enfrentamos fueron las que nos llevaron, en lo personal a mí, a tomar decisiones desde muy pequeño, ¿no? La separación de mis padres cuando yo tenía 12 años fue algo que lógicamente me llevó a poder ver la manera de poder cooperar en la casa y ayudar a mi mamá, etcétera, ¿no? Así que de ahí fue como que empezaron a surgir muchas de esas ideas y cosas que empecé a hacer negocios y todo desde muy niño. Uh-huh. ¿Qué tal se lleva la creatividad con los negocios? ¿La creatividad no atenta a veces contra los negocios o los negocios no atentan a veces contra la creatividad o se pueden compatibilizar ambas cosas? Yo creo que definitivamente son muy compatibles las dos y se pueden hacer las dos sin ningún problema, pero sí, al menos en mi experiencia, bueno, y de hecho, bueno, eso dicen, ¿no? Que una parte es más como que de un lado de tu cerebro que la otra parte, ¿no? El área creativa y el área más organizacional, administrativa y todo eso, ¿no? Pero definitivamente sí se puede. Y bueno, a mí me encantan las dos. Uh-huh. Bueno, a los 19 años empezaste a emprender, ¿no? Porque fundás Piedra Angular Comunicaciones. Contame un poco cómo fue la experiencia y de qué iba ese proyecto. Bueno, pues fue algo totalmente inesperado. Yo, bueno, acababa de recibir al Señor y para esto es muy interesante. Yo no tenía ningún interés en las cosas de Dios y mi mamá, que había recibido al Señor, era la que continuamente nos estaba hablando, ¿no? Yo en aquel entonces mi vida era la gimnasia olímpica. Uh-huh. Comía, cenaba y desayunaba gimnasia olímpica. Me la pasaba metido en el gimnasio día y noche. Y bueno, cuando surge esto con mi mamá y que ella me empieza a hablar de la Biblia, me empieza a hablar de Dios, yo estaba viviendo la mejor época de mi vida. Yo tenía un pequeño negocio en un centro comercial en la Ciudad de México
tenía un grupo de amigos con el que nos llevábamos muy bien, tenía una novia y aparte acababa de ser seleccionado para ir a un intercambio cultural a la ciudad de Praga, en lo que era Checoslovaquia en aquel entonces. Así que cuando mi mamá me hablaba del vacío que tenía en la vida o de las cosas, pues yo no sentía tal vacío. Así que, bueno, se llegó el día y tuve la oportunidad de estar allá en Praga. Y este intercambio cultural fue algo muy interesante porque nosotros tuvimos oportunidad de entrenar con los campeones del mundo. En aquel entonces, como tú sabes, bueno, los soviéticos eran los campeones. La Unión Soviética era el equipo número uno, sobre todo en gimnasia olímpica. Así que se nos dio la oportunidad de entrenar con ellos. Entonces, imagínate que estas personas, yo tenía los pósters de ellos ahí en mi cuarto y de momento estoy entrenando con ellos. Entonces, yo no lo podía creer. Y bueno, durante los fines de semana, ¿verdad? Salíamos y allá en Praga las cervezas así como que muy típicas, así que nos íbamos a tomar una cerveza y esto y lo otro. Y platicando con ellos, ya después de varias semanas de que nos habíamos conocido, nunca se me va a olvidar, pero ellos me empezaban a hablar de este vacío que tenían en su vida, de la falta de propósito en su vida. Y claro, en parte por la opresión del sistema, obviamente, pero también a pesar de que ellos eran campeones y todo, mundiales, en gimnasia olímpica, sentían un vacío en su vida, no tenían propósito. Y me acuerdo que a mí me impactó mucho porque yo decía, ¿cómo es posible? Tú eres todo lo que yo quiero ser y me estás diciendo que estás vacío, que no tienes propósito, que yo no lo entendía. Y bueno, me acuerdo que empezaban a hablar y todo y yo estaba en shock, yo no sabía ni qué decirles. Así que me acuerdo que yo les empezaba a decir las palabras que mi mamá me había dicho a mí. No, es que lo importante es que tengas una relación personal con Dios, lo importante es que tengas fe. Y fue muy impactante porque cuando yo regreso a México me encuentro con esta disyuntiva y este conflicto personal de que, bueno, ¿cómo es posible? O sea, todo lo que yo quería hacer y ellos, o sea, lo que para mí era la felicidad, ¿verdad? La plenitud, y ellos que lo tienen se sienten huecos, se sienten vacíos. Y entonces eso me llevó a cuestionar muchas cosas y eso me llevó a tomar la decisión de pedirle al Señor que entrara en mi vida y la cambiara. Y fue muy interesante porque yo me acuerdo que la manera en la que yo le oré, yo le dije, bueno, Señor, si tú realmente existes, entonces aquí estoy, háblame y cambia mi vida. Y fue muy interesante, pero en el transcurso de 2 semanas después del día que yo hice esa oración, la tienda, el centro comercial donde yo tenía la tienda lo cerraron, así que tuvimos que cerrar la tienda. Tuve una pelea con mis mejores amigos y nos separamos. Terminé con mi novia y entrenando me desgarré los ligamentos de las 2 rodillas. Todo pasó en 2 semanas. Entonces fue muy interesante porque terminando esas 2 semanas yo entendí claramente qué era lo que Dios me estaba tratando de decir. Y entonces dije, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y bueno, así fue como comenzó mi andar en el Señor. Entonces, te comento esto porque lógicamente yo no tenía ningún antecedente de ser músico ni nada, toda mi vida, o sea, deportista, estudiante y bueno, y la gimnasia olímpica que era todo lo que yo hacía, ¿no? Entrenar y dar clases y todo esto. Entonces, sucede que me voy a El Salvador, a las pocas semanas de haber recibido al Señor, me voy a San Salvador, a un campamento. Y cuando estoy en el campamento me regalan un disco de música. Me dieron 2 discos, uno de Amy Grant, Unguarded, y otro de Debbie Boone, Choose Life. Entonces yo me acuerdo que yo los escuché y cuando yo escuché esta música me encantó, pero me llenó. Yo dije, bueno, es que esta es la música ideal para compartirla con mis amigos. Yo crecí en clase media en la Ciudad de México y bueno, en aquel entonces no era popular que escucháramos música en español. Normalmente toda la música que escuchaba la clase media en México en aquel entonces era la música en inglés. Bueno, con excepción de las borracheras o en las fiestas, que entonces ya se sacaban los mariachis y tocaban esa música. Pero por lo general no escuchábamos más que música en inglés. Entonces cuando yo escuché esta música me impactó y yo dije, no, es que esto sería increíble poderlo tener en México y poderlo compartir con mis amigos en la universidad. Así que me contacté
con las dos compañías. Una era World Records, que estaban en Waco, Texas, y la otra era Sparrow, que estaba en Chatsworth, California. En aquel entonces, claro, estamos hablando, no había Facebook, no había internet. Década del no 80, había ni siquiera ¿no? fax. Entonces, exactamente. Entonces, a través de un amigo que trabajaba en una estación de radio, ellos tenían un Telex. Si alguien en la audiencia no sabe qué es un Telex, googleenlo y se van a enterar qué es. Entonces, a través del Telex, me logré comunicar y escribirles a estas dos compañías, y Ted Playmeyer, que era el vicepresidente internacional de World Records, me contestó. Y estuvimos intercambiando comunicación hasta que, bueno, ya después de varias semanas me dijo: Arturo, ¿por qué no vienes acá a Waco, Texas y platicamos? Yo le estaba hablando de que me gustaría distribuir la música en México, etcétera, ¿no? Entonces me dice que vaya. Hablé yo con mi mamá. Digo, estamos hablando, yo era en México decimos un mocoso, un escuincle de 18 años, 19 años. Así que hablé con mi mamá y le dije que si me prestaba su tarjeta American Express. Y con eso compré el boleto y volé a la ciudad de Waco, Texas. Entonces, ya te imaginarás, yo llego, bajo, estoy esperando mi equipaje. Es un aeropuerto chiquito. Y de momento, bueno, estoy ahí viéndolo. En aquel entonces no había Facebook. Yo no sabía cómo se veía él, ni él sabía cómo me veía yo, ni nada, ¿no? Entonces estoy ahí esperando, y ya que se va toda la gente, porque te digo, era un aeropuerto muy chiquito, se me acerca este señor y me dice: ¿eres Arturo Allen? Así con una cara de ¿y dónde está tu papá? Y le digo: sí, soy yo. Y entonces me acuerdo que se quedó así medio en shock. Pues imagínate, llega una persona, un chavito de 18 años, a pedirte los derechos de distribución en aquel entonces la compañía más importante de música cristiana. Entonces me acuerdo que él lo único que me dijo fue: ¿dónde te vas a hospedar? Y le dije: no sé, ¿me puedes ayudar a encontrar un hotel? Me dijo: no, ¿por qué no te quedas en mi casa? Así que fui yo y me quedé en su casa. Estuve compartiendo con su esposa Annie, con él, una semana. Y bueno, ya después él me platicaba que esa semana se la pasaba él orando, diciendo que Dios mío, ¿qué hago con este muchacho? Y bueno, finalmente, ya cuando nos íbamos a despedir, me dice: mira, Arturo, aquí está un contrato de distribución. Ve a México, chécalo con tu abogado. Me entregó una caja de LPs, de viniles, y me dice: y llévate estas muestras, y si te interesa, nos vemos en 2 semanas en Arizona para la conferencia de ventas. Si no, pues vas a tener la colección más grande de discos de música cristiana que nadie tenga en México. Qué increíble. Y así que bueno, regresé a México, hablé con mi mamá, le pedí otra vez la tarjeta American Express, y a las 2 semanas estaba en Arizona. A los fans de la música, para que tengan una idea, fue justamente en esa conferencia donde se presentó el álbum de Michael W. Smith, The Big Picture. Entonces, los fans más o menos lo ubican en el tiempo, ¿no? Y bueno, así fue como fundamos Piedra Angular en México. Pero no te quedaste con eso solamente, porque fundaste una revista unos años más tarde, ¿no? EP. Así es. Fíjate que, bueno, fue un tiempo interesante porque hoy en día suena así, pero en aquel entonces había mucha oposición de que estuviéramos distribuyendo música en inglés, y sobre todo en ritmos con los que la gente no estaba de acuerdo. Entonces el hecho de que empezamos a traer música de rock, música de pop en inglés, había mucha oposición, y muchísimas iglesias, muchísima gente nos criticaba muchísimo por esto. Entonces, pero como que siempre ha sido parte de lo que me ha tocado hacer. Te lo iba a preguntar, ¿no? Claro. Sí, ¿cuánta resistencia tuviste en tus proyectos, no? Muchísima. Pero yo tenía la certeza y la convicción, y sobre todo sucedió algo muy interesante, porque estando yo en Estados Unidos, una de las personas de la compañía me invitó a comer, y estábamos comiendo, y entonces me dijo: oye, Arturo, ¿puedo orar por ti? Y le dije: sí, claro, por supuesto. Y entonces ella empezó a orar por mí, y nunca se me van a olvidar sus palabras, pero me dijo: Arturo, el Señor quiere que sepas que te va a poner a ti de punta de lanza
en muchas cosas a lo largo de tu vida. Y lo que tienes que hacer es confiar en Él. Va a haber mucha oposición, no va a ser fácil el camino, pero eso es lo que Él tiene para ti, confía en Él. Y me acuerdo que esas palabras que ella me dijo, bueno, parafraseado, lógicamente porque hace mucho tiempo, pero esas palabras como que siempre las he recordado a lo largo de toda mi vida, porque sí ha sido así. A los pocos años de haber abierto Piedra Angular, lógicamente mi trabajo era primordialmente como empresario, pues estar atrás de una oficina, de un escritorio, haciendo todo el trabajo de lo que es la distribución. Y yo me acuerdo que yo le pedí al Señor algo, yo quería hacer algo más, quería poder, no sé, involucrarme más directamente, aunque lógicamente la música estaba teniendo muchísimo impacto y estaba siendo expandida y los jóvenes y todos estaban siendo tocados a través de toda la música. Yo quería algo más directo. Y entonces surgió la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una revista? Y entonces así fue como fundamos la revista IPI, Información Punto Inicial. Y claro, aunque era una revista donde hablábamos mucho de música, pero también hablábamos de mucha temática que en aquel entonces era tabú y nadie hablaba. Entonces, imagínate, en aquel entonces nosotros en una revista cristiana hablar de sexualidad o de todas estas temáticas que eran tabú, pues también fue muy controversial, ¿no? Y también hubo muchísima oposición en ese lado, ¿no? Y es difícil, porque cuando estás ahí en medio y lo estás recibiendo, y sobre todo de gente cercana que tú crees que te va a apoyar y todo, pero por su manera particular de ver ciertas cosas no te apoya, pues siempre es difícil, ¿no? Pero sí, así fue como empezamos con la revista, que estuvo circulando pues durante bastantes años. Esas situaciones aparentemente negativas, dijo alguien, pueden frenarte o pueden potenciarte a más, ¿no? Totalmente. Claro. Y claro, siempre hay ese deseo, ¿no? Y eso te ayuda y te motiva a orar y a buscar más de Dios. Lo que pasa es que es difícil, porque en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Uno está queriendo hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás convencido de que eso es lo que estás haciendo, y alguien a lo mejor a quien tú respetas o admiras, te viene a decir lo contrario en base a su manera de ver la vida o su manera de interpretar las escrituras, entonces siempre es un conflicto, siempre es mucho más difícil a que sea simplemente gente que no le gusta o que no está de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces sí se vuelve difícil, ¿no? Porque no es fácil ir en contra de la corriente, y más cuando es gente a la que tú admiras o a la que quieres y respetas. Claro. Y todo, ¿no? Y que te están hablando de lo que ellos honestamente están convencidos que es lo correcto en base a la escritura, ¿no? Arturo, en el año 92 te vas a Estados Unidos y empezás a formar parte de Sparrow Records y también más tarde de Editorial Vida como productor musical, ¿no? ¿Es correcto? Así es. Justamente después de que empezamos a trabajar con esta distribución en México, Sparrow Records, que fue la compañía que no me respondió al principio, pero que ya después de algún tiempo, no solamente empezamos a distribuir también ellos. Sparrow es lo que hoy en día es EMI o EMI Christian Music Group. Entonces empezamos a trabajar con ellos y me invitaron a abrir una división hispana, por lo que me mudé a la ciudad de Nashville y empecé a trabajar allá con ellos. Y ya después Vida Music, justamente Esteban Fernández, que estaba al frente de Editorial Vida, me invita a estar al frente de Vida Music, que era la división la división de música de Editorial Vida. Contanos un poquito, ¿qué hace exactamente un productor musical? Perfecto, sí, se me olvidó esa parte. Bueno, un productor musical como tal, y perdón, yo no estaba produciendo, yo no era un productor musical, yo era lo que llamamos un productor ejecutivo. Entonces, porque como te dije, la música no es algo que yo he estudiado y que conozca desde la parte creativa, ¿no? Entonces, mi papel como lo que eran en las disqueras y todo era hacer la función de productor ejecutivo, que es básicamente
por ejemplo, el trabajar con el cantante, con los arreglistas, con el productor, formar el equipo, el director de arte, el fotógrafo para hacer la portada del álbum. Claro, todo esto es en aquel entonces, hoy las cosas han cambiado mucho, pero en aquel entonces así se manejaba. Entonces yo era como un product manager, en cierta manera, trabajando con el cantante, la selección de canciones, la producción, etcétera, ¿no? Entonces, y por eso cuando me estabas comentando de los créditos que veías en los discos, sí, normalmente mi crédito aparecía como productor ejecutivo. Uh-huh. Y me contabas que tu hermano hacía la producción musical, ¿verdad? Exacto, mi hermano Alejandro, él sí es productor musical y entonces él hizo muchísimas producciones con muchos cantantes reconocidos, incluso también hizo unos álbums que hicieron mucha historia, que fueron los álbums de Israel, que fueron dos recopilaciones con cantantes conocidos, justamente celebrando las raíces judías de nosotros como creyentes. Uh-huh. Él produjo esos álbums también, trabajó con gente como Miguel Casina, Marcos Vidal, etcétera. Uh-huh. Qué interesante. Ahora hubo un viaje tuyo, mejor dicho, 2 viajes tuyos, según leí con poca distancia de tiempo, a la ciudad de San Petersburgo en Rusia, y parece que eso te flasheó, eso produjo un cambio al unir música con imagen. Contame cómo fue esa experiencia. Sí, fue muy interesante porque en aquel entonces estaba yo pasando por otro de esos momentos en mi vida en que yo sentía que yo quería hacer algo distinto, que quería hacer algo diferente. Yo creo que yo le estaba pidiendo mucho al Señor. Y bueno, surgió la oportunidad de ir con uno de los familiares de uno de los cantantes del AVB, que es A Cappella Vocal Band, que fue una banda también muy conocida de aquellos días. Y entonces me invitaron a un viaje misionero a Rusia. Entonces yo acepté, y durante este viaje, bueno, fuimos durante un mes a la ciudad de Ulyanovsk. La ciudad de Ulyanovsk es la ciudad en donde nace Lenin, y estuvimos allá, y era muy interesante el programa porque nosotros básicamente hacíamos trabajo misionero a través de enseñar inglés utilizando la Biblia. Entonces todos teníamos alumnos, yo daba clases particulares. Mi alumno más pequeño tenía 8 años, el más grande tenía 50 y tantos, y entonces yo les daba clases personales de inglés, o particulares de inglés, utilizando la Biblia. Y yo me acuerdo que cuando estuve allá, yo me enamoré de la cultura rusa de aquel entonces, ¿no? Y bueno, me fascinó la manera en la que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Lógicamente, acababa de caer el socialismo, la Unión Soviética, y entonces tenías a esta gente que veía la vida desde un punto de vista muy distinto, ¿no? Yo me acuerdo que yo les preguntaba en esta ciudad de Ulyanovsk, bueno, ¿ustedes qué hacen de diversión o de entretenimiento? Entonces ellos me decían, no, nosotros salimos a caminar y vamos al parque y nos sentamos terminando de comer con toda la familia. Entonces como que era una vida muy diferente a la vida ajetreada que yo estaba llevando en aquel entonces, y me cautivó. Uh-huh. Y bueno, tuve la oportunidad también, cuando estuve allá me invitaron a dar clases de inglés en un par de universidades. Conocí a gente, muchos de ellos amigos con los que sigo siendo hasta el día de hoy. Y bueno, ya después de eso regresé en otro viaje a la ciudad de San Petersburgo. Y estando en San Petersburgo, estaba yo viendo MTV, y me acuerdo que yo vi unos videos musicales de muy buena calidad, y me sorprendió porque en aquel entonces, bueno, toda la industria de la música era pirata en aquel entonces en Rusia. Tú ibas a las grandes tiendas y te decían, cuando pedías un CD, y te decían, ¿quieres el original o el pirata? Este te cuesta 1 y este te cuesta 10, ¿no? Entonces, y así era, no había restricciones ni nada de eso. Entonces me llamó mucho la atención y decidí hacer un estudio de mercado y una investigación para ver la posibilidad de poder hacer videos musicales con la calidad de lo que yo vi en MTV en Rusia. Así que con un amigo estuvimos haciendo toda la investigación, me reuní con diferentes productores, casas productoras,
Y así fue como conocí a Boris Didinov y a Alexander Batalev, con quienes comenzamos a producir videos. Y bueno, fue toda una aventura. Yo me acuerdo en aquel entonces cuando yo hablé con Esteban Fernández y le comenté de la idea. Y le doy muchas gracias a Esteban porque él creyó en mí y me apoyó siempre. Pero me dijo, bueno, adelante. Y ya, lógicamente, le presenté el plan, le expliqué por qué los queríamos hacer allá. Y así fue. Volamos para allá en el 2001. En el primer viaje fuimos con Marcos Vidal, Funky, María del Sol, Roberto Orellana y Michael Rodríguez. Y filmamos los primeros 5 videos en San Petersburgo. Y bueno, de ahí seguí yendo. Al día de hoy creo que he ido más de 70 veces. ¡Wow! y llegamos a producir más de 70 videoclips. Increíble. Ahora, en el año 2004 llegás, según cuenta tu historia, a Canción, ¿no? O sos nombrado presidente allí en Canción y empieza tu etapa con el cine. De hecho, justo lo que pasa en aquel momento, bueno, con Marcos Witt, es uno de mis mejores amigos, tenemos años de conocernos, de hecho, desde su desde su segundo álbum, hemos hecho cosas juntos y etcétera, ¿no? Y entonces Marcos me invita a trabajar a Canción. En aquel entonces yo estoy estábamos haciendo los videoclips. Yo ya había hecho 5 cortometrajes y tenía muchas ganas de hacer un largometraje. Entonces, cuando él me invitó a irme a trabajar con él, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Le digo, mira, me encantaría y muchísimas gracias, me siento honrado, le digo, pero la verdad es que yo siento en mi corazón que quiero hacer cine. Y bueno, Marcos me dijo, Arturo, perfecto, vente para acá, estás al frente de Canción y empezamos a desarrollar una división de cine. Y bueno, así fue justamente como lo hicimos y así fue como nace Canción Films. Uh-huh. Y el primer largometraje fue Poema de Salvación, ¿correcto? Correcto, así es. Y lo filmamos, bueno, allá en Buenos Aires, con un gran equipo, junto con Pablo Muñiz, produjimos Poema de Salvación, y que es una película basada en la vida de Pablo Olivares. Uh-huh. Y de su testimonio. Es un testimonio poderosísimo. Yo me acuerdo que, bueno, de hecho, Pablo estaba justamente en Vida Music y ahí fue donde lo conocí, lo firmamos. Y yo me acuerdo que platicando con él, la primera vez que me habló de su testimonio me impactó y le dije, es que, mano, tu vida está como para una película. Sí. Y bueno, con el paso de los años se convirtió en una película. Claro. Ambos Pablos estuvieron aquí en el programa, tanto Pablo Muñiz como Pablo Olivares. Bueno, vamos a ver si te parece, Arturo, compartimos lo que es el tráiler de lo que fue Poema de Salvación. ¿Te parece? Por supuesto que sí. Lo vemos y seguimos charlando. A ver. El mundo espiritual forma parte de nuestro mundo, aunque no lo veamos. ¿A mí qué me importa, papá? Yo no quiero ser como vos. Lo único que te digo es que nunca estás cuando tus hijos te necesitan. Dios no me va a dar lo que yo quiero. Así que Jesús siga tocando a la puerta, que yo voy a seguir tocando rock and roll. Eternal. En ese camino que vos transitas no se puede estar en el medio. Tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Cristo morís, Salva a mi hijo. Resucitaste con poder. Increíble. Fue, decía allí la información, distribuido en 19 países y tuvo 500.000 espectadores, Arturo.
Sí, de hecho fue algo, también es muy interesante porque, y es digo, es parte de lo que cuando yo veo mi vida me sorprende y le doy gracias a Dios porque me encantaría decirte que, bueno, yo planifiqué todo, pero la verdad es que no, nuestra idea original era hacer una película que fuera a ser lanzada directo a DVD. Ese era el plan original. Y cuando estábamos justamente allá en Buenos Aires, en la postproducción, una persona del Inca vio la película y nos dijo, oigan, pero ¿por qué no la van a estrenar en los cines? Y la calidad, la fotografía está al nivel de cualquier otra película latinoamericana. Y yo me acuerdo que eso me impactó mucho, el haberlo escuchado, porque yo dije, wow, es que si la pudiéramos llevar a los cines, sería algo increíble. El potencial, lógicamente, evangelístico, bueno, sería una dinámica completamente diferente. Claro. Así que yo di un paso de fe que no es un consejo profesional ni recomiendo que lo hagan, pero regresé a Houston, vendí mi casa, vendí mi auto y con eso sacamos el dinero para poder hacer la transferencia, porque estamos hablando en una época en la que las películas se estrenaban en 35 milímetros. Entonces había que hacer transferencia, las latas que pesaban como 25 kilos. Uh-huh. Y así fue como lo hicimos. Y luego, bueno, junto con Pablo Muñiz, estuvimos tocando las puertas de los cines. Y finalmente Cinemark ahí en Buenos Aires nos dio la primera oportunidad. Nos dijo adelante y nos dio un cine ahí en Caballito para estrenar. Nos dieron una semana en un cine. Y entonces, y bueno, lógicamente hicimos toda la promoción y esa semana se convirtió en 2 y los cines se convirtieron en 3 y así fue creciendo hasta que estrenamos en prácticamente todo Latinoamérica. Y sí, más de 500,000 de personas fueron a ver la película a una sala de cine y tenemos registradas más de 20,000 personas que tomaron una decisión por Jesús después de haber visto la película en el cine. Wow, wow. Ahora es impresionante la cantidad de películas que surgieron a partir de ese momento, ¿no? Yo anoté las que yo vi, por lo menos. Reto de Valientes, la vimos aquí en La Puerta Abierta. Dios no está muerto, que si no me equivoco tiene un 1, un 2 y un 3, ¿no? Correcto. Tiene varias versiones. Cuarto de Guerra, también la vimos aquí en La Puerta Abierta. Hicieron una versión, me contabas, animada. Me llamó mucho la atención cuando lo leí, del Progreso del Peregrino, un clásico de John Bunyan, ¿no? Así es. Y también fue muy, muy bien recibida. Y sí, de hecho se hizo la primera parte, están trabajando en la segunda parte. Justamente. Uh-huh. Se supone que, y dicen que después de la Biblia fue uno de los libros más leídos de la historia, ¿no? Así es, así es. Increíble, increíble. Bueno, pero lo cierto es que el día jueves, pasado mañana, se estrena en Buenos Aires, me han invitado al preestreno, Su único hijo. Contame un poco de qué va. Claro, bueno, esta película, Su único hijo, está distribuida y bueno, fue hecha por el mismo estudio que hizo Sonido de Libertad, Angel Studio. Y bueno, como tú sabes, Angel Studio tiene una manera muy diferente de trabajar, no trabaja como cualquier estudio de Hollywood. Ellos están totalmente en contra de que sea un ejecutivo sentado en una sala el que decida qué películas se hacen y qué películas no. Entonces ellos tienen todo un sistema a través de lo que ellos llaman el Guild, que es un grupo de personas que son los que deciden a través de una votación qué películas son las que se van a hacer o se van a distribuir, etc. Entonces esta fue una de las películas que ganó, fue la primera película que Angel Studios distribuyó en cines en Estados Unidos y tuvo una respuesta increíble. Uh-huh. Y es básicamente la historia de Abraham, la historia que todos conocemos del Génesis, pero el director le da un giro muy interesante a la película. Porque, bueno, todos ya sabemos el final, ya sabemos cómo va a acabar la historia, sobre todo si conocemos el relato del Génesis, ¿verdad? Pero es muy interesante porque a través de lo que sucede en la película,
tú vas pudiendo conocer el contexto social y cultural que estaban viviendo Abraham, Sara e Isaac en aquel entonces. Y lo puedes entender muy claramente a través de los personajes que él incorpora. Es una película muy, muy apegada a la escritura, que es una de las cosas prioritarias para el director. Y claro, se toma algunas libertades que están totalmente dentro del contexto social, cultural y bíblico de la época para poderle dar vida a estos personajes como Abraham, Isaac, Sara. Entonces, muy interesante. Y sobre todo tiene un poderosísimo mensaje. No les platico mucho más para que la vayan a ver. Pero definitivamente es una película que uno no se puede perder y ver la historia a la luz y todas las cosas que él maneja son impresionantes. Vamos a ver el tráiler y seguimos charlando. Dale. Perfecto. Abraham, Señor, toma a tu hijo y llévalo a la tierra de Moriah y allí ofrécelo en sacrificio. el Señor vino a mí anoche y me dijo que fuera a Moriah y le hiciera ahí un sacrificio. Isaac y yo iremos solos. ¿Por qué Isaac? Porque el Señor lo ordenó. Asegúrate de que nuestro hijo no sufra daño. Abraham, el camino es muy peligroso. Él nos puso en este camino. Él nos guiará. Este camino pertenece a Abimelech, rey de los filisteos. Sé de quién es este camino. Ya le he pagado muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham. ¿Por qué recorrer tanto y pasar por todo esto? Es para recordarnos que la muerte es el castigo por el pecado. Eso creo. ¡Es imposible! ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Cuál es tu propósito? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida, no la de él. Todos estamos ciegos hasta que nos abren los ojos. El Señor escogió a ese hombre de entre todos los perdidos para que perdure la esperanza. ¡Llévame a mí! Muy bien, hacemos caso omiso a la última imagen que dice 17 de agosto, porque definitivamente se estrena el jueves 12. Aquí en octubre. Aquí en Buenos Aires. Exactamente, me han invitado allí al estreno. ¿Pero tenés en carpeta un proyecto nuevo para febrero, Arturo? Sí, bueno, después de, lógicamente, todos estos años decidimos hacer un proyecto nuevo, algo muy diferente a lo que hemos hecho durante la pandemia y todos esos años que, lógicamente, los cines estaban cerrados y que prácticamente no teníamos mucho que hacer. Uh-huh. Empezamos a escribir un guión, pero en esta ocasión era una comedia. Algo que toda la vida nos han pedido mucho es que por qué no hacemos comedias, ¿no? Porque normalmente la mayoría de las películas cristianas son dramas. Entonces, ¿por qué no hacer una comedia? Así que junto con Julio Román empezamos a escribir este guión de una película que se llama Nosotros los de la Fe. Y básicamente es una película que narra la travesía de una familia cristiana, ¿verdad? A lo largo de 15 años, en donde van aprendiendo muchísimas cosas de cómo va cambiando su manera de ver y sobre todo aprenden lo que es el amor incondicional de Dios. Pero lógicamente es una manera muy divertida, tratamos de jugar con diferentes temáticas, diferentes cosas, diferentes personajes y poder hacer una película que los que tenemos mucho tiempo de ser cristianos podemos verla y nos podemos identificar con muchas cosas que hemos visto, y no a lo mejor en nuestras propias vidas, en vidas de gente cercana, en el andar de la fe, ¿no?
Porque como tú sabes, o sea, Dios no cambia, su palabra no cambia, pero muchas veces nuestra manera y nuestra perspectiva de ver ciertas cosas, de obedecer a Dios, de amar a Dios, con el paso del tiempo va cambiando. Y las cosas que a lo mejor hace 20 años o 25 años que hacíamos, son muy diferentes a como las hacemos ahora. Entonces esta película nos muestra un poco el paso de todo eso. El personaje principal es el hijo de un pastor y su esposa, y él y su hermana pues lógicamente van creciendo, van teniendo puntos de vista diferentes a los de sus padres en cuanto a su fe, en cuanto a su manera de ver las cosas, y pues tenemos todo este conflicto entre padres e hijos que están tratando de resolver, ¿no? Porque unos creen que las cosas se deben de hacer así y otros que se deben de hacer de una manera distinta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? ¿O no? Exacto. Claro. Y che, ¿es tu primera experiencia guionando la película o ya habías tenido experiencia como guionista? He hecho un par de cosas, pero esta es la primera en donde he estado mucho más involucrado en todo el proceso y básicamente lo he escrito en su totalidad, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Fue arduo? Me imagino que es arduo escribir un guión. Sí, es muy difícil. De hecho, me estuve preparando durante varios años, tomando cursos y clases para aprender bien a dominar el arte, y es algo súper complejo. Muchas veces todos sentimos, escribir la historia y esto y lo otro, pero no, es muy complejo. Todo el manejo de personajes, los arcos, la trama y hacer que todo funcione, es todo un reto. Pero sí, digo, nos tomamos prácticamente 1 año y medio en hacerlo. Así que tuvimos oportunidad de jugar con muchas cosas y probar. Tenemos como 17 versiones diferentes del guión. Pero sí estamos muy contentos con el resultado. Sentimos que es algo diferente y sobre todo con un gran mensaje muy de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver también el tráiler y regresamos y seguimos charlando. Necesito que tu espíritu me hable. ¿Eres tu señor? ¿O fueron los tacos de anoche? Me llamo Wafer. Y mi nombre fue inventado por mis creativos padres. Gracias a Dios, mi mamá no se llama Lucy. Somos la familia de la fe. Corazón de mi vida, bien chiquita. A ver, ¿qué traes? Traes aquí un poquito de chocolate, mi amor. Ahora lo importante es prepararme para ser pastor y seguir orando por la mujer que Dios tiene para mí. Espero que no se tarde. El pecado está en la puerta ansioso por controlarme, pero debo dominarlo. Bienaventurado el que resiste la tentación, porque recibirá la corona de vida. ¿Por qué no dejas que José predique en domingo? No está listo. Ay, papá, por favor, yo llevo años listo. ¡Fernando! ¡Papá! ¡No, Fernando! Está todo tieso. Nunca ha sido muy flexible, que digamos. Bueno, por lo pronto te tienes que hacer tu cargo, de la iglesia. Me temo que si no estás casado dentro de los próximos 6 meses, vamos a tener que asignar otro pastor. Oye, mi amor, ¿y si coordinamos unas citas a ciegas? Sí, como el programa de The Bachelor, pero para pastores. Sí, pero sin la fantasy suite, mi amor. Ay, mamá, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues ni rastrillos ni navajas pasarán por este templo. ¡Aleluya! 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 No estás de pelo. ¿Quién es el nuevo pastor? Ay, no, ese hombre ya se murió y nadie le avisó.
Bueno, me estaba riendo solo, Arturo. Me estaba riendo solo. Contame, se estrena en febrero, ¿verdad? Sí, en México se estrena ahora para noviembre. Vamos a empezar el estreno allá y ya después vamos a ir al resto de Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Pero un amigo que tenemos en común me contó que en febrero me va a invitar al preestreno. ¿Puede ser? Aquí en Buenos Aires. Sí. Ahí estamos. Algunas preguntas que quizás la gente se hace. ¿Cuánto lleva, generalizando, verdad, preproducir una película? ¿Cuánto lleva filmarla y cuánto lleva postproducirla? Claro, es como todo. Todo depende del tamaño de la producción, del presupuesto. No hay así como que una regla, ¿no? De, bueno, este tiempo se tarda, así todo, ¿no? Lógicamente, el cine que nosotros estamos haciendo es cine independiente, no es cine de millones de dólares. Entonces está uno más limitado y tienes que hacer diferentes cuestiones para hacer que pueda surgir todo con el presupuesto que tienes, ¿no? En el caso de nosotros, los de la fe, bueno, nosotros tuvimos casi 40 días de filmación y la filmamos hace año y medio y bueno, todo este tiempo ha sido el proceso de postproducción. Hemos hecho también muchísimos grupos de enfoque, de focus groups, porque lógicamente como es la temática, es una temática que para algunas personas puede ser controversial por el hecho de estar tocando temas de la fe. Entonces queríamos ver cómo la gente iba a reaccionar y cómo lo iban a tomar y ver si iban a entender el humor, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, como vimos en el tráiler, ¿no? De que Waffer está en el baño cuando recibe al Señor. Bueno, es una manera de decir que Dios está en todos lados y nos habla de cualquier manera, en donde menos lo esperamos, ¿no? En fin, todo este tipo de situaciones que son con las que jugamos. Uh-huh. Y bueno, básicamente ya después de la postproducción y todo, pues entonces ya viene el estreno, lógicamente viene toda la planeación, la promoción, que es justamente en lo que estamos ahorita trabajando día y noche para el estreno del 16 de noviembre. ¿Es sencillo el proceso para entrar en los circuitos comerciales? Porque, por ejemplo, su único hijo y esta va a ir a los cines aquí en Buenos Aires. ¿Cómo es el proceso? Claro, no es fácil. Es súper complicado. Uh-huh. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido una gran ventaja y es que las películas que hemos estrenado y la relación que hemos desarrollado con los cines, ellos han visto que hay una audiencia que quiere este tipo de películas y que nosotros sabemos cómo llevar esa audiencia al cine. Entonces, eso nos abre las puertas con ellos para que nos den espacio, ¿no? Porque sí, es súper difícil, es súper complicado. Ellos tienen muchísimos estrenos de otras películas de Hollywood y para ellos es un negocio. No tiene nada que ver con la temática de fe, de que ellos no quieran mostrar películas de fe, eso no tiene nada que ver, simplemente ellos quieren ver qué es lo que les va a dejar, como cualquier negocio, la película más rentable. Y entonces uno entra en esa situación. Entonces, gracias a Dios, la gente ha apoyado, que es una de las grandes ventajas que hemos logrado concientizar a mucha gente de que hay que apoyar el cine cristiano yendo al cine a verlo, porque eso es lo que permite que las puertas sigan estando abiertas. Y mandamos también un mensaje de que habemos millones de personas que este es el tipo de contenido que queremos ver. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ha permitido que se abran las puertas y que se sigan manteniendo abiertas. Resulta complejo también entrar a plataformas como Netflix, porque varias de tus películas están allí en las plataformas, ¿no? Sí, también es un poco como todo. Hay una audiencia y ellos la han visto. Lógicamente, para el cine independiente latinoamericano es mucho más difícil que para el cine norteamericano, que ya tiene actores conocidos. En algunos casos, porque también ha cambiado mucho el mundo de las plataformas, ¿verdad? Pero en algunos casos, si tienes una corrida de teatro exitosa en cines, entonces es más fácil que puedas entrar y lograr una buena negociación con la gente de las plataformas, ¿no? A que si no la tienes. Pero si no, pues lógicamente les tienes que demostrar y ellos tienen todo
criterio para determinar qué películas son las que van a poner y cuáles no, y etcétera. Te preguntaba antes de comenzar el programa si todo el personal de las películas era cristiano y me has dicho que no, ¿no? ¿Qué clima se genera al haber allí una mezcla de cristianos, de no cristianos, siendo que las películas tienen un mensaje relacionado a la fe? Claro, es como todo. Hay directores, productores que no trabajan con nadie que no sea creyente, tanto actores como en el staff. Hay otros que sí. Entonces todo depende en un momento dado del director, de su visión, de qué es lo que quiera hacer y todo eso. En el caso de nosotros, por ejemplo, ahora con nosotros los de la fe, tratamos de buscar a los mejores actores y el mejor staff, crew posible, independientemente de sus creencias, pero cuando estábamos filmando, pues ellos tenían muy en claro quiénes somos y qué hacemos y lo que nos gusta hacer, como por ejemplo orar antes de comenzar cada día, pero lógicamente ellos podían participar si querían o podían no participar si no querían. Y en realidad el ambiente que nosotros experimentamos fue un ambiente de mucho respeto. La gente estaba ahí, veían, preguntaban, y sobre todo es una, en mi opinión personal, es una gran oportunidad de poder ser testimonio para estas personas. Y el testimonio viene sobre todo en la manera en la que tú los tratas, porque normalmente el mundo del cine es un mundo de muchos malas palabras y gritos y muy hostil, mundo, muy hostil, ¿no? O sea, es medio caótico. Sí, sí, como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tratas a la gente con respeto y le das su lugar y todo, entonces la gente también responde y entiende y ve la diferencia, ¿no? Y yo creo que esa es una de las mejores maneras de poder compartir la fe, ¿no? Con lo que hacemos y no con lo que decimos. Arturo, una de las cosas que más me llaman la atención a través de nuestros invitados es cómo Dios ha permitido en estas últimas décadas que tantos cristianos penetren con su profesión, con su oficio, con su tarea, con su trabajo en los distintos ámbitos, como vos lo acabás de expresar. Y yo disfruto muchísimo el cine, me gusta muchísimo el arte en general, y que haya cristianos influenciando esos espacios creo que es un motivo para darle gracias a Dios, ¿no? ¿Opinás lo mismo? Definitivamente. Y no nada más en esas cuestiones, yo creo que es en cualquier lado, porque la gente a lo mejor no tiene un trabajo como en el cine o en algún medio de comunicación y todo, pero sí a lo mejor trabaja en un taller o en una oficina, y ahí es exactamente lo mismo, su trato con las demás personas, su manera de servir, su manera de ser, su manera de hablar, todo eso es un testimonio para la demás gente. Y yo creo que eso es lo que estamos llamados, ¿no? Definitivamente, y sobre todo en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, en donde todo mundo está aferrado a lo que cree y no se abre a amar a otras personas que piensen diferente, ¿no? Y yo creo que ese es el reto al que nos estamos enfrentando. De hecho, es básicamente la temática principal de nosotros los de la fe. Es precisamente eso, ¿no? Que el amar a la gente que no piensa como nosotros y respetarlos y darles su lugar, porque ese es el mandamiento. Cuando Jesús nos dijo que amemos a nuestro prójimo, ¿quién es nuestro prójimo? Pues nuestro prójimo es todos, es toda la gente que no piensa como nosotros, la gente que no cree como nosotros, ellos son nuestro prójimo. Entonces, amarlos y respetarlos. Entonces creo que ese es el llamado, y lo podemos hacer definitivamente en cualquier cosa que hagamos, ¿no? En cualquier parte de nuestro trabajo, definitivamente en la parte que nos toca a nosotros hacer en el cine, trabajando con actores, con crew, con la gente de los cines, con todo eso, pues tratamos de, lógicamente, hacer eso. Bueno, próximo jueves, pasado mañana, se estrena Su único hijo aquí en los cines en Buenos Aires, y esperamos ansiosamente para el mes de febrero ver Nosotros los de la Fe. Arturo, te quiero agradecer muchísimo. Perdón, Esteban, perdón, sí, discúlpame. No, el preestreno es un estreno exclusivo
al que tú vas a asistir este 12. El estreno general en cines es el 19. Ah, perdón, me corrijo, no lo sabía. Entonces, para ponerlo claro, sí, exacto. Entonces tú vas a ir a un preestreno que es una función exclusiva. Correcto. Que se está haciendo para pastores y líderes, pero el estreno general en las salas de cine es este próximo jueves, no el otro. 19. El otro. Correcto. Ya están los boletos a la venta, así que pueden aprovechar y adquirirlos. Si visitan la página de Facebook de Su Único Hijo o Canción Films Argentina, ahí van a poder encontrar toda la información y para adquirir sus boletos desde ya. Perfecto, gracias por la aclaración. Y en febrero entonces disfrutaremos nosotros los de la fe. Arturo, te agradezco muchísimo tu tiempo, un gusto haberte conocido, haber charlado, aunque más no sea a través de la pantalla. Que el Señor te bendiga en todos los proyectos. Gracias, Esteban.Igualmente, gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, mañana 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.